Buenas noches a todas y a todos. Nos encontramos nuevamente para proseguir con la lectura y comentarios en torno a la carta sobre el hombre nuevo de Ernesto Che Guevara. Vamos a continuar en donde dejamos en el encuentro, en el video anterior. Como habíamos visto, el Che piensa el fin de la revolución como la liberación última del ser humano, una liberación que es integral, que es que constituye, que hace a lo más propio del ser humano. Por lo tanto, el fin de la revolución no es un mero, no tiene como finalidad simplemente una reforma económica. En todo caso, la reforma económica es un medio para liberar al hombre en tanto hombre y en cierta medida podríamos decir instituir un humanismo real, que es la realización propia del ser humano. El Che hablaba de dos momentos necesarios para esta liberación del ser humano. Por un lado, la reapropiación de su naturaleza a través del trabajo liberado en oposición al trabajo alienado o trabajo enajenado, que es como se experiencia el trabajo en las sociedades capitalistas, y por otro lado, la expresión de su propia condición humana a través del arte y de la cultura. Bien, continúo con la lectura. Para que se desarrolle en la primera, es decir, en la liberación del trabajo, el trabajo debe adquirir una condición nueva. La mercancía hombre cesa de existir y se instala un sistema que otorga una cuota por el cumplimiento del deber social. Extinción de la mercancía hombre. El capitalismo es la, la constitución del mundo como un mercado en donde lo que prima son donde prima la forma mercancía y todo adquiere la modalidad de la mercancía, incluso el ser humano. La liberación del trabajo enajenado implica, entre otras cosas, pero como cuestión fundamental, el fin de la idea del hombre como mercancía. Bien, continúo. Los medios de producción pertenecen a la sociedad y la máquina es solo la trinchera donde se cumple el deber. Claro, ¿para qué trabajar en la nueva sociedad que es la sociedad comunista? No para satisfacer mis necesidades, sino lo hago como deber social, podemos decir como deber moral, porque trabajo o trabajaría en esa sociedad futura para contribuir a la sociedad. Es un deber social, es un deber moral. Y claro, como señala acá, los medios de producción ya no son de una persona o de un grupo de personas, es de la totalidad de la sociedad. Que eso va a implicar el rompimiento, la ruptura, la superación del antagonismo entre los intereses individuales y los intereses sociales. Bien, continúo. El hombre comienza a liberar su pensamiento del hecho enojoso que suponía la necesidad de satisfacer sus necesidades animales mediante el trabajo. Empieza a verse retratado en su obra y a comprender su magnitud humana a través del objeto creado, del trabajo realizado. Acá el Che está retomando lo que dice Marx en el Capital, pero también y sobre todo en los manuscritos de 1844, en donde Marx se hace la siguiente pregunta:
Si bien lo propio, lo más característico del ser humano es el trabajo como un proceso dialéctico de transformación de la naturaleza y de transformación de sí mismo, ¿cómo es posible que el hombre cuando trabaja, es decir, el proletario, el obrero, cuando trabaja es el momento en que menos hombre se siente? Bueno, eso tiene que ver con el fenómeno de la propiedad privada y de la alienación. Porque el hombre no ve reflejado su esencia en el producto que trabaja, porque ese producto no es de él, es de otro, es del capitalista o de los capitalistas. Continúo. Esto ya no entraña dejar una parte de su ser en forma de fuerza de trabajo vendida, que no le pertenece más, sino que significa una emancipación de sí mismo, un aporte a la vida común en que se refleja el cumplimiento de su deber social. Claro, la emancipación de sí mismo en el Che tiene que ver con, al mismo tiempo, está en correlato con el cumplimiento de un deber social, que yo podría decir, podríamos decir moral. En este sentido, la libertad se realiza en la moralidad o en la eticidad. Este emanciparse de sí mismo no significa, la emancipación de uno mismo no significa en modo alguno un individualismo, sino implica un compromiso. Continúo. Hacemos todo lo posible por darle al trabajo esta nueva categoría de deber social y unirlo al desarrollo de la técnica, por un lado, lo que dará condiciones para una mayor libertad, y al trabajo voluntario, por otro, basados en la apreciación marxista de que el hombre realmente alcanza su plena condición humana cuando produce sin la compulsión de la necesidad física de venderse como mercancía. Continúo. Claro que todavía hay aspectos coactivos en el trabajo, y está hablando, ¿no?, de ese momento de la Revolución Cubana. Aun cuando sea voluntario, el hombre no ha transformado toda la coerción que lo rodea en reflejo condicionado de naturaleza social y todavía produce, en muchos casos, bajo la presión del medio. Compulsión moral lo llama Fidel. Todavía le falta el lograr la completa recreación espiritual. Perdonen que se me tildó. Acá. Todavía le falta el lograr la completa recreación espiritual ante su propia obra, sin la presión directa del medio social, pero ligado a él por nuevos hábitos. Esto será el comunismo. Cuando dejemos de... El comunismo se realiza cuando nos reconocemos en el producto de nuestro trabajo, producto que ya no es una mercancía, producto que realizamos no solo que realizamos liberados ya no únicamente de las presiones económicas, pero incluso también de las presiones morales o de los mandatos morales, porque se rompe la diferenciación entre, o la diferencia, la oposición entre el goce y el trabajo. Hay un mayor goce, por eso hay un mayor despliegue espiritual cuando en el momento del comunismo, un momento que todavía no llegó, ¿no? Para el Che hoy mismo tampoco llegó, donde trabajo y me reconozco en la obra producida, y eso genera un goce y un enriquecimiento del individuo y al mismo tiempo un enriquecimiento de la sociedad. Voy con el último párrafo y terminamos por hoy. El cambio no se produce automáticamente en la conciencia, como no se produce tampoco en la economía. Las variaciones son lentas y no son rítmicas, hay periodos de aceleración, otros pausados e incluso de retroceso. La historia se presenta entonces en el modo de un zigzag,
La historia en este desenvolvimiento de la conciencia hacia su liberación, y este movimiento de la conciencia hacia su liberación tiene como correlato el movimiento de la sociedad hacia su liberación. No se trata de liberar al individuo desasido, separado de la sociedad, sino que van en conjunto. Se trata de un movimiento de zigzag. Y otra cosa importante para remarcar es lo que dice Elche acerca de que no se producen estos cambios de manera automática. Es todo por hoy. Buenas noches a todos y a todas.